Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA celebra 95º aniversario de la Comisión Interamericana de Mujeres. MAP-OEA rechaza los hechos violentos presentados en Cauca. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de Turismo de Jamaica. Informe anual del Instituto Casla sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., los 95 años de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, abriendo caminos, construyendo igualdad. Sí, muchas gracias, mi querida embajadora Roquever. Un saludo a toda la mesa y a todas las delegaciones. Bienvenida, señora ministra, la primera vez presidenta que está en este espacio. Me alegro mucho. Al poderoso equipo de la CIM también un saludo. Embajador Spencer, planeamos junto con la embajadora Roquever este espacio. Embajador Comque, embajador Néstor, muchas gracias. Miren, lanzar este documento histórico de más de 100 páginas sobre la CIM y las mujeres que la visionaron es posible por la magia de la escritora costarricense Yadira Calvo y de la CIM que trabajó arduamente en este proceso. Este es un homenaje a las mujeres que nos antecedieron y a la historia para entender el hoy y forjar el futuro. Corría entonces el 1920. Las mujeres del mundo se organizaban por sus derechos y el sufragismo era la consigna que las agrupaba. Esta era una reivindicación en sí misma, pero más aún era la llave para los otros derechos. Se trataba de mujeres educadas, un derecho negado para la mayoría de las mujeres que les permitió reconocer la necesidad de irrumpir en los espacios de toma de decisión. Confluye entonces en la región el sufragismo con el panamericanismo. Fue entonces esa una idea de articulación de los estados en lo político alrededor de la democracia, cuya discusión se hizo sin ellas, sin las mujeres, a pesar de que las decisiones repercutían en sus vidas, lo que rápidamente las feministas avisoraron como un terreno de disputa, intentando desde el principio participar del proceso de las conferencias del panamericanismo. Como nada para las mujeres es dado sino luchado, se hicieron presentes desde la primera hasta la cuarta conferencia, sin resultado alguno. Como hasta entonces mantuvieron a las mujeres al margen, invisibilizadas, sin voz, lo que las obligó a generar estrategias políticas alternativas que fueron desde la articulación de los movimientos feministas que tenían profundas diferencias entre estos grupos, pero que las lograron resolver. Hicieron conferencias paralelas, hicieron organizaciones específicas, como la primera, que fue la Organización Panamericana por el Progreso Femenil. Hicieron cabildeo. Así, organizadas y listas, las mujeres se hacen presentes una vez más de manera extraoficial en la quinta Conferencia Internacional de la Unión Panamericana que se celebró en Chile en 1923. Ahí las mujeres pidieron la inclusión de la discusión de los derechos políticos, lo que no se logra en forma directa, sino que tuvieron un aliado hombre. En aquella oportunidad fue el representante de Guatemala, quien presentó, en medio de un intenso activismo y cabildeo político de las mujeres, las propuestas que finalmente se aprobaron. Se aprobó estudiar la cuestión de la igualdad de los derechos civiles y políticos de los sexos y se aprobó incluir a las delegadas mujeres en la siguiente conferencia panamericana que se celebraría en La Habana. Llega entonces el 1928. La sexta Conferencia Interamericana de la Unión Panamericana en Cuba. Y a pesar del mandato de incluir las mujeres en las delegaciones aprobada en la reunión anterior, esta vez y otra vez ni una sola mujer fue incluida por los estados.
Las mujeres llegaron entonces con un tratado de igualdad, que era el primero que conocía el mundo. Estaba ya listo. Se movilizaron para que se aprobara, sin embargo, los 21 representantes hombres no las dejaron hablar ni les dieron espacio para el tratado. Entonces se generó un mes de protestas, campañas, cabildeos, y entonces estas mujeres lograron hacer oír su voz cuando más de 1000 mujeres ingresaron a la sesión plenaria y otras llenaron los pasillos y las escaleras. Finalmente, el Tratado de Igualdad, el primer tratado en el mundo sobre igualdad, se discutió. Fue justamente en un espacio como este, en un día como este, en febrero de 1928, hace 95 años, que por primera vez la multilateralidad reflexionó sobre la igualdad, que es el gran legado de las mujeres al panamericanismo. Y aunque el tratado obviamente se rechazó, en cambio hicieron historia al crear la primera organización intergubernamental del mundo, la Comisión Interamericana de Mujeres, a la que se le asignó exclusivamente el mandato sobre los derechos de las mujeres, concretamente la igualdad civil y política de las mujeres del continente. Claro está, como todo inicio no fue fácil. La primera conferencia de la CIM fue en el 1930, donde discutieron el proyecto de Convención de Igualdad de la Nacionalidad, y hasta fueron observadas por un grupo de psiquiatras que solicitó estar presente en la asamblea para estudiar a la rara especie de mujeres que se organizaban. Con este tratado llegó la CIM a la 7ª Conferencia Panamericana en 1933 en Montevideo. Ahí todas las delegaciones tenían ya una mujer. Se presentó el primer informe sobre derechos políticos y estatus de la nacionalidad. Se presentaron 21 monografías de cada país preparadas por mujeres que por primera vez fueron oídas. Los datos transformaron el entorno y un largo etcétera de exclusiones configuraron el espejo de esta profunda desigualdad. En esta conferencia se aprobaron estos estudios y las mujeres siguieron reuniéndose en Washington. Aún durante 1941 y 1945, que fue la fecha y el periodo que duró la Segunda Guerra Mundial. Es destacable en esta historia de dónde venimos, y ya voy a terminar, permítame, señora presidenta, en 2 minutos. Es destacable de esta historia de dónde venimos la visión política de nuestras ancestras de recoger las necesidades y demandas de las mujeres y llevarla a marcos jurídicos, que fueron pioneros en el mundo. Se hizo la primera convención sobre concesión de derechos políticos. Luego se hace la primera convención sobre derechos civiles en el 48. También son pioneros los marcos jurídicos de la Convención Interamericana de Belén do Pará, sobre lo cual se hablará, y más reciente los modelos de leyes de violencia política y cuidados. Es claro que el gran aporte de las mujeres en aquel entonces al panamericanismo y hoy a la OEA es la igualdad entre hombres y mujeres, construido desde las mujeres para el mundo como un bien de la humanidad. Aprovechemos las oportunidades de transformación que la igualdad nos proporciona y que esta organización sea cada vez más útil para atender las necesidades para las cuales generaron y sí fueron creadas. Las feministas sufragistas fueron alianzas fructíferas, superaron sus profundas diferencias, dando cuenta que la unión entre nosotras es la mayor desobediencia al patriarcado. Ahora toca aliar con los hombres. Hace 95 años, aquellas mujeres sentaron las bases sobre las cuales seguimos trabajando. Estar en la toma de decisiones para que nunca más nada sobre nosotras sin nosotras. Cerraremos brechas para el empoderamiento económico, seguiremos trabajando. Hoy, la CIM es el cuarto propio del modelo interamericano. Espero, de verdad, haber podido dimensionar los impactos de la CIM en este tiempo y de dar cuenta que la igualdad funciona, que la igualdad transforma. Gracias por ser parte de esta conmemoración y nuestra invitación a continuar juntos y juntas, siendo el motor que abre caminos y construye igualdad. Muchas gracias.
La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA rechaza los hechos violentos presentados en Padilla, Cauca, que dejaron 2 muertos y 2 heridos. La misión se solidariza con sus familias y también insta al diálogo como herramienta para abordar los conflictos y a las autoridades a esclarecer con urgencia lo sucedido. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett. Las autoridades discutieron sobre el liderazgo de Jamaica en la agenda de turismo de resiliencia global, los desafíos que plantea el cambio climático y cómo el turismo puede ser un catalizador para avanzar hacia un mundo de energía renovable. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acogió en su sede en Washington la presentación del informe anual del Instituto CASLA, enero 2022-enero 2023, bajo el título La represión sistemática en la sombra, el manual de contrainteligencia militar y la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La tortura psicológica y la tortura blanca fueron utilizadas sistemáticamente en el 2022 con los nuevos detenidos y con los presos políticos en general. Estos métodos han sido afinados de tal forma que sus víctimas sufren de forma continua sus consecuencias, pero físicamente no se les aprecia. Humillaciones y vejaciones constantes, a veces reduciéndolos al punto de querer atentar contra su vida por cansancio y falta de esperanza. Los efectos sonoros y visuales que causan insomnio o pesadilla y ataques de pánico, los castigos en celdas mínimas en condiciones infrahumanas, el impedimento del acceso a la atención médica oportuna para atender dolores físicos inaguantables como dolores de muela, dientes, dolores lumbares o musculares producidos por los encierros en solitario o por deformaciones físicas o traumas consecuencia de las torturas. En las narradas como las más crueles, que no son aquellas que dejan huella física, pero yo quiero que le pongan atención porque las víctimas la describen como las más dolorosas. Las amenazas de detención o simulación de tener a sus familiares detenidos. En al menos 9 incidencias donde las víctimas fueron amenazadas mientras eran interrogados o eran torturados de matar o hacerle daño a algún familiar, bien sea la madre, la esposa o los hijos, que fueron además en una incidencia detenidos y que los tenían al lado de la víctima para torturar. O sea, le decían que los iban a torturar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.